Buenas noches, recibo un cordial saludo de parte de Academia Debate Sociedad. En esta oportunidad hemos organizado un podcast live para analizar respecto al conflicto armado interno, razón por la cual nos vamos a centrar en el decreto ejecutivo 111 del presidente Daniel Noboa Sin. En esta oportunidad quiero compartir con el invitado especial, Israel Espinosa. Bienvenido, Israel. Espero que disfrutes de este espacio que es para analizar y compartir conocimientos con la ciudadanía, con los estudiantes y profesionales del derecho. Bienvenido. Muchas gracias, Luis. Muchas gracias por la invitación. De mi parte, me parece que es un momento crucial para empezar a analizar las implicaciones que tiene el decreto, así como la implicación de la aplicación del derecho internacional humanitario. Muchas gracias, estimado Israel. Bueno, quiero presentarte ante la audiencia. Israel Espinosa es abogado por la Pontificia Universidad Católica del Ecuador, becario dentro del curso de actualización de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario en la Pontificia Universidad Católica del Perú, representante de la PUSE dentro del concurso de Derecho Internacional Humanitario, Jean Piquet. Ha colaborado como profesor invitado dentro de la PUSE, la UID, la Universidad de los Hemisferios, la UDLA, en las cátedras de Derecho Penal, Procesal Penal e Internacional Público. Máster en Derecho Penal Económico y de la Empresa por la Universidad Técnica de Madrid y especialista en anticorrupción y compliance por la Universidad de los Hemisferios. Trabajó como abogado asociado en la firma MLP Penal and Compliance, la Corte Constitucional, y actualmente trabaja en ESIJA y GPA, y es miembro del Centro de Benjamin Ferencz sobre el uso progresivo de la fuerza y el derecho internacional humanitario. Bueno, en este momento vamos a centrarnos en la situación que está viviendo el Ecuador, y es un conflicto armado interno que ha sido reconocido mediante el decreto ejecutivo 111. Pero más allá de esta situación, quisiéramos saber, Israel, ¿qué conlleva un conflicto armado interno o qué es? Porque muchas personas, claro, escuchan el concepto y tratan de ir a un concepto de una guerra, a un conflicto como tal. Han hecho algunas aproximaciones conceptuales, pero no han llegado al concepto o a la definición como tal. Entonces es importante compartir con ellos y decirles, bueno, esto es. Sí, a mí me parece la pregunta exacta para iniciar el análisis de esta situación. Un conflicto armado se comprende básicamente de una situación específica que se puede hacer alusión a una guerra, literalmente. Este contexto en específico ha sido analizado por varios doctrinarios y la principal característica o el efecto principal de poder reconocer a un conflicto armado es la aplicación del derecho internacional humanitario. En otras palabras, también el derecho internacional humanitario por eso es conocido como el derecho de la guerra. Y aquí hay que hacer una aclaración bastante importante. Este es el derecho de la guerra, es decir, el derecho que se aplica cuando estás en un conflicto armado. No es el derecho a la guerra porque eso como tal no lo analiza el derecho internacional humanitario. Y este, a la vez, se define como la rama del derecho internacional público que se aplica en el contexto específico de un conflicto armado y cuyo objetivo, y esto es lo más importante de cuando escuchamos declaraciones de se va a aplicar el derecho internacional humanitario, cuál es el principal efecto, es el objetivo que tiene esta rama del derecho. Y este es proteger a las personas que participan o que han dejado de participar en el conflicto, limitando los medios y los métodos para hacer la guerra. Entonces, si te fijas, la característica principal de este derecho es la identificación de un conflicto armado. Y un conflicto armado, como te he mencionado, es una alusión a la guerra. Y este puede ser de dos tipos, puede ser internacional o no internacional. Y actualmente, en base a lo que ha establecido el decreto, se han identificado este conflicto como un conflicto armado de carácter no internacional. Esto solamente para iniciar con la explicación de qué significa un conflicto armado y qué comprende la aplicación del derecho internacional humanitario. No sé si tú tienes una pregunta relacionada, porque si no, me gustaría más bien comenzar a analizar cuáles son las características de un conflicto armado no internacional, pero no quisiera dar ese paso sin primero saber si hay otra pregunta. Sería importante, antes de centrarnos justo en el decreto ejecutivo 111, sería necesario hacer estas características que tú señalas. Muchas gracias. Entonces, es bastante interesante, verás, porque la creación del derecho internacional humanitario empezó con la alusión de que debe existir unas reglas mínimas cuando los estados
van a la guerra, básicamente. La idea, por esto nació el derecho internacional humanitario como una idea de los mínimos que tienen que existir como reglas cuando tú estás en una situación, tal vez la más atroz que puede cometer un ser humano, que es estar en guerra. Y así, con el paso de los tiempos, se dieron cuenta que la mayoría de conflictos no eran entre estados, sino más bien eran a veces internamente entre, por ejemplo, el Estado y grupos armados no estatales, o incluso entre grupos armados no estatales entre ellos mismos. Para esto, y con la característica que define el derecho internacional humanitario, que es la de aplicarse en este contexto específico de un conflicto armado, se han generado criterios para evaluar cuándo nos encontramos frente a un conflicto armado no internacional y cuándo no. Y es bastante interesante porque la principal regulación del derecho internacional humanitario son los convenios de Ginebra. Y la regulación específica sobre los conflictos armados no internacionales se resumen bastante en el artículo 3 común a los convenios de Ginebra, porque el resto de artículos hace alusión a la regulación de los conflictos armados de carácter internacional. En esta se ha establecido que un conflicto armado no internacional ocurre cuando dentro de un territorio de las partes que forman parte del tratado de los convenios de Ginebra hay una confrontación dentro de su territorio contra grupos armados no estatales. Esta no es una definición completa y posteriormente sería completada por la jurisprudencia, específicamente a partir de un caso que es bien famoso dentro de la comunidad del derecho internacional humanitario, que es el caso Tadic. Y aquí ya sí se lo define. Y se lo define como que mejor dicho, se afirma que existe un conflicto armado no internacional cuando hay violencia armada prolongada entre autoridades gubernamentales y grupos armados organizados o dentro o entre dichos grupos dentro de un Estado. A partir de aquí se generaron dos criterios principales para analizar cuándo existe esta situación. Los dos criterios son el criterio de intensidad y el criterio de organización. El criterio de intensidad significa que tiene que existir una violencia armada prolongada. Es decir, que si te fijas, este criterio sirve para distinguir a la situación de un conflicto armado de otras que pueden ser violentas, pero que no alcanzan este umbral, como pueden ser, por ejemplo, revueltas, como pueden ser actos de violencia esporádicos, que no alcanzarían este umbral porque el derecho internacional humanitario conlleva una serie de reglas y obligaciones que se aplican en este contexto específico, y por eso es importante reconocerlo. Y el otro criterio es el de organización. Y la idea de la organización es que los actores, sea el Estado contra un grupo armado no estatal, o estos dos grupos tengan tal organización de que se puedan ellos mismos obligar a cumplir el derecho internacional humanitario. Y esto es algo que, por ejemplo, no se ha estado hablando mucho, pero que yo lo quisiera recalcar. Y la idea de identificar la existencia de un conflicto armado no internacional implica reconocer que existen grupos que tienen la suficiente organización, porque a ellos también se les va a aplicar el derecho internacional humanitario en la misma medida que a las fuerzas del Estado. Entonces, a la vez que concurran, porque estas dos características tienen que concurrir a la vez, se puede identificar o se puede concluir la existencia de un conflicto armado no internacional. Desde mi perspectiva personal, yo no creo que se hayan cumplido los dos criterios, principalmente porque no creo que se pueda demostrar la violencia prolongada y que esta violencia sea atribuible a todos los grupos que fueron mencionados en el decreto en un lapso de tiempo mantenido para argumentar que la intensidad o el umbral de intensidad ha sido aceptado. Yo pienso que ese nexo causal y, por ejemplo, la intención de ciertos grupos de causar miedo podrían no hacerles cumplir el umbral de intensidad, sino más bien calificarles como grupos delincuenciales, como yo creo que sí lo son. Y por otro lado, tendríamos que también analizarse, porque algo muy importante en el derecho internacional humanitario es que más que basarse en las apreciaciones propias de los sujetos que participan en los actos de violencia, se basa en el contexto, en la situación actual que está sucediendo. Y en este sentido, como te mencionaba, la idea sería que si todos los grupos que fueron mencionados en el decreto tienen la suficiente organización también, para que ellos también puedan ser exigidos al cumplimiento del derecho internacional humanitario. A pesar de esto, y como te mencioné, esta es mi apreciación personal, pero dadas las circunstancias
también en base a lo que está pasando en esta realidad. Em, a pesar de mi apreciación, el decreto estableció la existencia de un conflicto armado no internacional y, como te mencioné, esto incluye la aplicación del derecho internacional humanitario, al menos para las partes que ya han sido, que les he mencionado. Pero bueno, para no alargarme mucho y haciendo solo un resumen de mi posición de ahorita, para que exista un conflicto armado no internacional o CANI, se tienen que comprobar estos dos criterios, intensidad y organización. Si no se comprueban los dos, en principio no estamos frente a un conflicto armado no internacional, sino a una situación de violencia diferente, lo que cambia la ley aplicable. Si es un conflicto, si es un CANI, se aplica el DIH y si no es un CANI, se deberían aplicar las reglas del uso progresivo de la fuerza. Muchas gracias, Israel. Bueno, en este momento sería importante centrarnos en qué otras críticas o cuál es la consideración que tú tienes respecto a este decreto ejecutivo 111. Porque, claro, tú dices que es importante que se cumplan dos requisitos, de los cuales los dos requisitos en realidad, desde tu perspectiva, no se estarían cumpliendo. Pero ante la situación que vive el país, ¿cuál es tu opinión o cuál es tu criterio respecto a este tema? Eh, es interesante porque yo considero que el derecho internacional humanitario es casi, debería ser de última ratio, porque como lo vamos a ver probablemente adelante, conlleva una serie de reglas que cambian constantemente. Por ejemplo, la posibilidad de atacar directamente a las personas, la posibilidad de atacar directamente a bienes, cambia dependiendo del contexto. Desde mi perspectiva, la aplicación al derecho internacional humanitario siempre tiene que ser técnica, ¿ya? Y yo comprendo muy a fondo que de verdad hemos vivido en una sociedad en la que tenemos miedo, en la que yo también quiero salir a la calle y sacar mi celular y sentirme seguro. Pero yo pienso que no por esto de aquí debemos aplicar tal vez una rama del derecho que pueda causar bastantes estragos, porque, por ejemplo, en derecho internacional humanitario podemos empezar a hablar de derecho colateral justificado por las estrategias militares que implica el uso del derecho internacional humanitario. O en ciertas ocasiones podemos empezar a hablar cómo los civiles pueden llegar a perder su protección, por ejemplo, si participan directamente en las hostilidades sin saberlo. O incluso podemos hablar sobre cómo algunos bienes, como por ejemplo una casa, puede dejar de ser un bien civil y pasarse a convertir en un objetivo militar dependiendo de su uso. Todas estas nuevas características y estos nuevos roles. Y por eso es muy importante reconocer que el derecho internacional humanitario es un derecho que se aplica en esta situación específica de conflicto armado. Conlleva una serie de reglas que cambian todo a lo que nosotros acostumbramos. De nuevo, esta ha sido mi perspectiva, pero la realidad y como el Estado está actuando en este momento es que el Estado ha calificado la situación de un conflicto armado no internacional y eso implica que ellos se ha impuesto el cumplimiento del derecho internacional humanitario y, como te menciono, también implica el cumplimiento del derecho internacional humanitario a las otras partes que se han reconocido a partir del decreto. Esa es mi apreciación y mi principal preocupación, y creo que la principal preocupación o el principal efecto práctico de reconocer la existencia de un conflicto de esta magnitud por el cambio de reglas que se aplican. Muchas gracias. Bueno, hemos visto cómo algunas personas han sido provocadas miedo, temor por los hechos sucedidos en estos últimos días, pero ¿qué conceptos o qué situaciones deben tenerse en cuenta para no caer en esta confusión por parte de la población? Es decir, ¿qué situaciones debe descartar la población para estar, por decirlo así, controlada frente a las adversidades que están sucediendo en nuestro país? Igual creo que es una excelente pregunta. Si bien el derecho internacional humanitario es el derecho que, como te mencioné, se aplica en un conflicto armado, esto no da o no otorga el derecho a las partes que están en conflicto de poder usar la violencia en todas las formas posibles. Suele decirse que las partes que están en conflicto no tienen una carta blanca para hacer todo, ¿ya? Existen, y esto es lo que regula, esa es la razón por la que se creó el derecho internacional humanitario, es para limitar los medios y los métodos por los cuales se realiza la guerra.
refiriéndome con medios a las armas y con métodos a las estrategias. Y a partir de aquí, a partir de este objeto que tiene el derecho internacional humanitario, salen una serie de reglas que se tienen que ir cumpliendo y que la mayoría se las van a encontrar porque este conflicto armado es de carácter internacional, incluso en la costumbre internacional. De todas formas, como el artículo 3 común ya contiene al menos los parámetros mínimos que se espera que cumplan las partes en medio de este conflicto. Por ejemplo, se espera que que las personas que no participen directamente en las hostilidades, incluidos los miembros de Fuerzas Armadas o los miembros de los grupos armados no estatales que han dejado de participar en las hostilidades, sean tratados con humanidad. ¿Qué significa esto? El principio de humanidad significa que, por ejemplo, si tú puedes elegir entre una serie de medios y métodos de hacer la guerra, trates de elegir siempre los menos lesivos en la medida de lo posible, porque como te mencioné, el derecho internacional humanitario se basa en el contexto y en el contexto de la aplicación de este, tú estás en un medio de una operación militar. Y aquí es cuando, por ejemplo, tú puedes decidir entre una operación militar de entrelazar una bomba y, por ejemplo, y afectar un edificio civil por destruir un carro en donde están miembros de grupos armados no estatales, o poder hacer un ataque terrestre y poder cercarlo, evitando destruir el edificio. El principio de humanidad te dice que tú deberías siempre tratar de ver el que cause menos daño a las personas que están participando del conflicto y a las víctimas que también podrían ser afectadas en este mismo. Entonces, esta primera regla lo que establece es una protección directa hacia los civiles, de que no sean atacadas directamente, y así como una protección por ejemplo, los heridos que ya no pueden participar en las hostilidades, o a los detenidos, por ejemplo, que tampoco podrían ya participar de las hostilidades. Y a la vez, como te dije, esta regla se aplica a los dos, tanto al Estado como a los grupos armados no estatales. Otras reglas mínimas es que, por ejemplo, se prohíbe los atentados contra la vida e integridad corporal, especialmente a los homicidios a los civiles, lo cual es una regla totalmente básica. También se prohíbe la toma de rehenes, los atentados contra la dignidad personal y las condenas adelantadas, por ejemplo, y las ejecuciones sin previo juicio. Todas estas, como te digo, son reglas mínimas pensando en siempre que el derecho internacional humanitario trata de limitar los medios y los métodos por los que se hace la guerra. O sea, no puede existir una guerra sin cuartel, porque para eso existe el derecho internacional humanitario, para limitar los efectos a través de las dos cuestiones que te he mencionado. Luis, estás con el micrófono apagado, por si acaso. Perfecto, gracias. ¿Y qué pasaría si es que no se cumplen estas reglas del derecho internacional humanitario? ¿Cuáles serían las responsabilidades para los estados? El incumplimiento de las reglas del derecho internacional humanitario puede tener dos efectos. El primer efecto es causar, por ejemplo, si el Estado no cumple estas reglas, causar la responsabilidad internacional al Estado. Pero, por ejemplo, a las personas que a la vez incumplen sus reglas, les puede causar responsabilidad penal individual. A diferencia que en tiempos de paz, por ejemplo, la muerte a un grupo de civiles podría considerarse un asesinato, por ejemplo. Pero en el contexto de un conflicto armado, esto se debe considerar como un crimen de guerra. Esto es lo que cambia. Las personas que vulneren lo que en derecho internacional humanitario se conoce como graves violaciones del DIH, están cometiendo básicamente delitos, y son delitos específicos. Eh, y para darte una muestra de por qué esto es importante, por ejemplo, para esto incluso se creó la Corte Penal Internacional a través del Estatuto de Roma, en la cual ellos también reconocen una serie de delitos que son los que más atroces y los que se pueden ocurrir en esos contextos específicos de conflictos armados, que en caso de que se vulnere básicamente el DIH de manera grave, las personas estarían adaptando sus conductas a estos y les podría causar sanciones que en caso de quedar en ciertas ocasiones impunes a nivel nacional, existe una corte internacional que puede investigar y sancionar a las personas que cometan estos delitos. Y obviamente, como te mencioné, también está ahí la responsabilidad estatal en caso de que el propio Estado no sea el que respete las reglas a las cuales ellos se autoimpusieron al ser parte de los convenios de Ginebra y al aceptar el derecho internacional humanitario con la costumbre internacional. Perfecto. Dentro de
función que cumple el Comité Internacional de la Cruz Roja es importante resaltar frente a estas situaciones de estos conflictos armados internos. Entonces, ¿cuál es la autoridad de este Comité Internacional de la Cruz Roja y cómo procede frente a estos conflictos armados? Es muy interesante igual lo que me comentas porque el Comité Internacional de la Cruz Roja juega una parte crucial cuando existen esta clase de conflictos. La función principal del Comité Internacional de la Cruz Roja es ser bueno, primero que nada, es un órgano que es neutral e imparcial. Esto quiere decir que usualmente que no debe estar de ninguna de las partes, tanto de los grupos armados no estatales ni del Estado. Su rol principal es tratar de aliviar el sufrimiento de las víctimas que son parte del conflicto. Esto lo hacen, por ejemplo, a través de asistencia médica, incluso han participado, por ejemplo, en ocasiones como facilitadores para el encuentro de negociaciones, por ejemplo, en la entrega de bienes, tanto de una parte como de la otra, pero ellos no son los que los dan directamente, ellos, como te digo, facilitan porque tienen que siempre enmarcarse en este rol de imparcial y neutralidad. Pero más que nunca, y esto también es bastante interesante porque la función que te digo que tiene el comité la fue dada por los propios estados a partir de los convenios de Ginebra. Es una de las pocas organizaciones internacionales que ha sido generada con esta misión, que te digo que es aliviar hasta cierto punto el sufrimiento de las víctimas, que son los más afectados, porque básicamente, como te he mencionado, al hablar de derecho internacional humanitario estamos hablando de una situación literalmente de guerra. Por eso, usualmente, cuando existen estos tipos de conflictos, por ejemplo, si fuera internacional, los estados suelen solicitar la intervención del Comité Internacional de la Cruz Roja, porque saben de su rol crucial como imparciales y neutrales para aliviar la suerte de los heridos. Y a la vez, por ejemplo, la Cruz Roja ha tenido bastantes casos de éxitos, como por ejemplo en el caso de conflicto armado no internacional en Colombia contra las FARC, en los que también pudieron dar asistencia a las víctimas dentro de los campamentos de las FARC y también al ejército colombiano. Este es el rol y esta es la importancia del Comité Internacional de Cruz Roja en estas situaciones y es parte principal de su mandato. Muchas gracias. Bueno, dentro del convenio de Ginebra que es aplicable frente a estos casos, ¿qué otras particularidades podrías tú resaltar? La principal particularidad que te comento es que los convenios de Ginebra eh, tienen estipulaciones que principalmente se aplican a los conflictos armados de carácter internacional. El único artículo que regula los conflictos armados de carácter no internacional es el artículo 3 común. Y si te fijas, es un artículo frente a todo lo que puede suceder en un conflicto armado no internacional, pero lo que es interesante sobre esto es que la costumbre internacional como una fuente del derecho internacional público juega un rol crucial al limitar y al regular lo que pueden y lo que no pueden hacer las partes dentro de un conflicto armado no internacional. Es principalmente esta fuente, la costumbre internacional, la que contiene la mayoría de regulaciones relacionadas a qué pueden hacer las partes en conflicto en un conflicto armado no internacional. Aquí tú vas a encontrar una serie de, por ejemplo, regulaciones acerca de cómo no puedes hacer que las partes, no les puedes hacer trabajo forzado, no puedes utilizar estrategias como los escudos humanos, no puedes utilizar actos como desapariciones forzadas. Y si te fijas, esto no va a estar en el artículo 3 común, esto está en la costumbre internacional. Y por eso el estudio y la interpretación de las mismas es crucial para que las partes en conflicto, en este caso en Ecuador, sepan qué pueden y qué no pueden hacer. Y aprovecho igual esta pregunta para conectar mi respuesta anterior y porque, por ejemplo, aquí también el Comité Internacional de la Cruz Roja jugó un rol crucial. Ellos generaron una lista, una base de datos con todas las costumbres que ya han sido aceptadas como normas, a través de las cuales se regulan los conflictos armados no internacionales. Ellos también, como parte de su misión, tienen el estudio del derecho internacional humanitario y se han dado este trabajo y en la que consta en una base de datos, como te comento, que es de acceso público, en la que las partes siempre van a poder ver lo que pueden y lo que no pueden hacer. Además de eso, y muy importante,
También son vinculantes dentro de un conflicto armado no internacional los principios que regulan el derecho internacional humanitario y principalmente los principios que están relacionados con el manejo de las hostilidades. Y esto va a ser bastante interesante porque en derecho internacional humanitario, tú para realizar alguna operación militar utilizas el principio de la conducción de las hostilidades y dejas de aplicar los principios del uso progresivo de la fuerza, lo cual es uno de los principales cambios al cambiar de régimen de uno al otro. Tenemos una pregunta de una persona del público. Mandamos un saludo a David Vinza. Hola amigos, ¿por qué los grupos de delincuencia organizada, GDO, pueden ser protegidos por los convenios de Ginebra cuando estos no respetan las reglas de guerra? Es una gran pregunta y comprendo y conozco a David Vinza, que es un gran amigo, y me parece que es una pregunta bastante válida. La idea es que no los protege. O sea, no me refiero, no significa que, por ejemplo, ellos tengan una inmunidad. Lo que se refiere a la aplicación de los convenios de Ginebra, que como les mencioné primero, que nada, es un tecnicismo que está mal utilizado porque el único artículo que se les aplica de todos los convenios de Ginebra en un conflicto armado no internacional es el tercero, pero a lo que se refiere en general, la aplicación del DIH, es que existe una serie de reglas que son las mínimas, que por ejemplo, si a ellos, no, la idea es que no los torturen porque al igual tú les puedes exigir a ellos que no torturen a las Fuerzas Armadas si llegaran a capturar a una persona. Cualquiera de las dos partes puede vulnerar esta normativa, sí, pero la idea del DIH es que justo existe para evitar que esto pase y si pasa, sancionarlo. La idea del DIH no es dar una carta blanca, como les dije. Por ejemplo, si tú, la idea no es que tú comiences que si ellos matan a un civil, por ejemplo, ellos al estar dentro del marco de un conflicto armado no internacional se vuelven sujetos que pueden ser atacados directamente y eso no cambia. Entonces, en otras palabras, cuando ellos solicitan la aplicación de derecho internacional humanitario, no significa que tengan una especie de inmunidad, ya que al ser parte ellos pueden ser atacados directamente y también sus bienes por ejemplo, sus cuarteles se vuelven objetivos militares de los cuales también se los puede atacar directamente. Lo que hace el DIH solamente es regular este mínimo de cosas que espera que no pasen, como las mutilaciones, por ejemplo, como los daños a civiles, como el secuestro de rehenes, como el que no se les impida, si, por ejemplo, si los detienes del acceso a agua, porque eso también se les puede exigir a estos grupos armados con las Fuerzas Armadas. El derecho internacional humanitario existe y se le exige a las dos partes porque es un mínimo, es lo mínimo que ellos pueden hacer en base a la humanidad que todos tenemos y que se espera que lo cumplan y en caso de incumplimiento se los puede sancionar. Para eso existe el DIH y eso es lo que nosotros deberíamos tender a comprender cuando alguien exige el cumplimiento del derecho internacional humanitario. Porque si no regulamos la actividad más atroz que podemos cometer nosotros como sociedad, que es el hacer la guerra, esto se volvería una carnicería que puede poner incluso en más riesgo a los civiles que sin la existencia de estas reglas. Bueno, ¿el Ecuador está preparado frente al derecho internacional humanitario? Esa sería una pregunta súper especial. Es una pregunta súper interesante, verás, porque yo he visto en bastantes paneles que como es igual mi primer conflicto armado no internacional, por ejemplo. Entonces uno esperaría que como todo es novedoso, nuestras Fuerzas Armadas, por ejemplo, no estén listas, pero es importantísimo, de nuevo aquí, el rol que ha tenido el Comité Internacional de la Cruz Roja y que también tiene el Ejército, porque ellos dentro de su preparación conocen el derecho internacional humanitario. Por ejemplo, tú en mi hoja de vida leíste al final que yo soy parte del Centro Benjamin Ferencz, por ejemplo. Nosotros hemos capacitado a miembros de las Fuerzas Armadas y de la Policía sobre las implicaciones del uso del derecho internacional humanitario y de los principios, pero no solo nosotros, por ejemplo, la Cruz Roja, ellos incluso dentro de su preparación militar conocen ya de estos principios, porque es parte del Ecuador al haber adoptado estos tratados, el dar a conocer las regulaciones que éste tenga. Y nuestra experiencia con las Fuerzas Armadas, por ejemplo, nos deja la enseñanza de que sí se conoce. Y algo muy interesante que pasa en Ecuador específicamente es que existe una comunidad de personas que están bastante ligadas al derecho internacional humanitario y que a la vez dentro de sus lugares aportan al estudio y al entendimiento de este.
No sé, en un momento tú leíste, por ejemplo, que yo fui a un curso que se llama Jean Pitet, y a partir de aquí, que es un concurso organizado por el Comité Internacional de Cruz Roja, por ejemplo, se han ido ya varias generaciones de abogados y de estudiantes de otras áreas que han dedicado gran parte de su estudio universitario a la comprensión de estos derechos y que en donde están, que puede ser en Corte Constitucional, por ejemplo, que puede estar asesorando a personas, incluso nosotros desde la academia, hemos impulsado el estudio del derecho internacional humanitario para que cuando lleguen estos momentos que son tan claves, poder actuar como una especie de agentes. Por lo cual yo te diría que desde mi perspectiva, si bien no somos Ginebra, porque no es que tengamos aquí los cuarteles principales del Comité Internacional de la Cruz Roja, o que el derecho internacional humanitario sea la materia más popular dentro de una rama de estudiantes de derecho, lo que sí te diría es que hay una comunidad de la sociedad civil y que el Estado a la vez se han ido preparando en el estudio y la aplicación del derecho internacional humanitario, por lo cual esto conlleva a la vez una responsabilidad de que si conoces de esta serie de reglas, las tienes que aplicar como Estado, tienes que procurar su uso y que a la vez esta comunidad que te cuento está participando en diversos espacios, procurando que estas reglas mínimas sean conocidas y sean aplicadas, lo cual a mí me parece bastante interesante, porque a pesar de no vivir en un contexto usual de conflictos armados, este grupo de personas, como te cuento, y el Ecuador se ha ido a la vez preparando en el estudio del derecho internacional humanitario. Muchas gracias, Israel. En este momento yo quisiera ya llegar a las conclusiones y a las recomendaciones. Sin antes me vaya a olvidarme, voy a enviar un saludo a Isaac Valenzuela también que nos está escuchando y que se ha conectado aquí a la transmisión para conocer un poco del conflicto armado interno. Asimismo, bueno, vamos a irnos ya a la parte final. Te quiero agradecer. Vamos a ir a las conclusiones y a las recomendaciones de este tema. ¿Qué es lo que tú dirías a la población? ¿Qué es lo que tú dirías a las autoridades? Y sobre todo a las Fuerzas Armadas. Yo creo que la conclusión principal es que si vamos como les dije, yo no estoy de acuerdo con la clasificación de conflicto, pero si se va a aplicar el derecho internacional humanitario, se tiene que aplicar con estos, entendiéndose a este no como una serie de normas que van a proteger a un grupo o a otro, sino como una serie de mínimos, de un mínimo de reglas que se aplican en esta situación de guerra, que se espera que ambas partes cumplan y que su incumplimiento les puede causar responsabilidad tanto al Estado como a las personas. Que este conjunto de reglas están bastante relacionados con los principios mínimos, como te dije, de qué implica ser un ser humano, por ejemplo, no utilizar armas que puedan causar daños a la población civil, de no conducir ataques directos ante objetos civiles que no sean objetivos militares. Todo esto ya se vuelve una obligación que las partes deben cumplir y creo que eso es lo más importante, el entender que estas obligaciones no causan o no dan el derecho a una guerra sin cuartel o a una guerra sin límites, que esa es la peor idea que puede existir dentro de un conflicto armado y que para eso existe el derecho internacional humanitario. Y como recomendaciones, lo más importante está, desde mi punto de vista, en entender las implicaciones del cambio de normativa de una a otra. Porque ahora, si estamos en un conflicto armado no internacional, estamos frente al uso de los principios del manejo de las hostilidades. Lo que solamente para hacer un resumen implica lo siguiente. Los ataques, tanto de la una parte como de la otra, siempre tienen que nacer con una necesidad militar. O sea, tiene que haber una razón militar de fondo para ganar una ventaja militar por la cual se va a iniciar un ataque. Que se debe a partir de esto aplicar en primer lugar el principio de distinción, lo que implica que yo debo poder distinguir al lanzar un ataque, como les dije, de una parte u otra, entre, eh, en inglés se les llama fighters, lo cual sería una traducción literal de peleadores, y cuando me refiero a peleadores me refiero o a las Fuerzas Armadas o a los miembros de los grupos armados no estatales y a los civiles, porque el principio de distinción existe, porque a los únicos con los cuales yo puedo lanzar ataques directos en un inicio es a las partes en conflicto y los civiles deberían estar siempre a salvo. Y a la vez, el principio de distinción sirve para distinguir entre los objetos civiles y los objetivos militares. Y la idea es la misma.
el ataque está permitido a objetivos militares, más no a objetos civiles. Si dentro del lanzamiento de este ataque no se puede distinguir, se debería procurar utilizar el principio de prevención, que es básicamente el prevenir a los civiles del lanzamiento de un ataque o incluso a las partes en conflicto para que puedan proteger de mayor forma a los civiles para evitar el daño a esto y que principalmente se tiene que realizar un análisis bastante de caso a caso sobre la proporcionalidad del ataque. Y la idea de la proporcionalidad y cómo funciona este en el derecho internacional humanitario es de la siguiente forma. Eh, el principio de proporcionalidad prohíbe los ataques contra objetivos militares que se espere que causen incidentalmente pérdidas de vidas civiles, lesiones a civiles o daños a bienes de carácter civil que sean excesivos en relación con la ventaja militar concreta y directa prevista. Es decir, que no por matar, por ejemplo, a un miembro de un grupo armado no estatal o a un militar, tú tienes que matar a 10 civiles. La idea de esto, y como te dije, y aquí está la importancia del DIH, es que no es una guerra sin cuartel, sino que está regulada por esta serie de principios, de reglas, que tratan de aliviar la suerte de las víctimas, proteger a los civiles y regular mínimamente lo que pueden y lo que no pueden hacer las personas. Por lo que mi recomendación más importante es que se utilicen de la forma más correcta en un caso a caso estos principios de conducta de las hostilidades y que a la vez se promuelga el respeto al derecho internacional humanitario, porque como al final de cuentas, el buen cumplimiento de una de sus normativas va a terminar en salvar la vida probablemente de un civil que no tenía nada que ver en este conflicto y que esperemos que no existan bajas a lo largo de esto. Esas serían mis conclusiones y mis recomendaciones más importantes que te podría comentar. Muchas gracias, te quiero agradecer por el espacio en esta noche, asimismo tu tiempo que tuve que coordinar contigo previamente para poder tenerte aquí en el podcast de Academia de Debate Sociedad. Estoy muy agradecido contigo, espero tenerte una próxima oportunidad. Este podcast queda grabado en el canal de YouTube y también de Spotify. Les invitamos a disfrutar del contenido y no se pierdan los siguientes programas, los cuales estaremos analizando temas de coyuntura. Hoy queríamos enfocarnos desde el derecho internacional humanitario sobre el conflicto armado interno y así mismo iremos desarrollando otras temáticas. Muchas gracias y que tengan una excelente noche. Gracias, Israel. Gracias a ti, Luis, y muchas gracias igual por el espacio que creo que ha sido bastante interesante. Muchas gracias, estuvo excelente. Me gustó también el contenido y hemos analizado esta temática que es de importancia en el momento. Hasta una próxima oportunidad y nos vamos con el video final.